Vaya. No, no, Perfecto. no serán miles, ¿no? A ver. Bueno, buenas tardes a los que están ya conectados, conectadas. Estamos con Gabriel preparados para el webinar de hoy, la Malta Academy de hoy. Si queréis, lo que estáis ya conectados, podéis a lo mejor decirnos si estáis escuchando bien, nos veis bien, tanto a Gabriel como a mí. Algunos ya les conozco, que yo veo que estáis ahí. A ver. Ujú. Esperamos un minutito, a ver. Así, si podéis utilizar el chat, no sé si lo veis, os voy a mandar también un mensaje. Hola, hola, buenas tardes. Podéis decirnos si veis bien, si nos estáis escuchando. Bueno, a ti, Gabriel, yo te escucho y te veo. Sí, No sí. puedo deducir que será esto para, para los demás, pero como os digo, ¿no? Podéis manifestaros por el chat, que será también el ahí. Ah, perfecto. Bueno, ya Gabriel, tú. Ya empezamos también a familiarizarnos con la herramienta. Em, Así que nada, como os decía, aquí estamos en Livestore. No sé si dentro de las personas que están ya conectadas habéis ya utilizado esta herramienta. Vais a ver que tenéis la parte del chat para interactuar con nosotros, pero también tenéis las preguntas, sobre todo para el final del webinar. Así que mientras que la gente se vaya conectando, lo que no estoy tranquila es que si no me decís si nos estáis escuchando, bueno, también pienso que si hubiera un problema la gente lo diría, ¿no? Perfecto, segundo, gracias. Perfecto. Bueno, pues veo el desorden detrás de mí. Veis que ya estamos de vuelta en la oficina de Malta. Buenas tardes a todos de nuevo y bienvenidos a este webinar. Hoy vamos a hablar de Kanban con el experto en Project Manager y en Agile particularmente, con Gabriel. Y por mi parte, yo formo parte del equipo de Malt. Malt, que es, para los que no sabéis, pues conectamos empresas y freelance locales. Algunos de vosotros sé que conocéis. Y bueno, que lo que vamos a ver hoy es cómo aplicar Kanban en tus proyectos. Y ahora mismo dejo a Gabriel presentar el webinar de hoy. Mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias a todos también por participar en la Malta Academy de hoy. Estaremos hasta las 6, si no me equivoco. Así que cualquier cosa que necesitéis podéis utilizar el chat como hemos dicho, ¿vale? Mil gracias. Vale, muchas gracias, Luis. Bueno, soy Gabriel Monreal. Un momentito que comparta pantalla, a ver si soy capaz. Perfecto, se ve bien. Excelente. Vale, genial. Vale, pues buenas tardes a todos. Oigo un poquito de eco. ¿Es posible, Luis? A ver, si no, yo me voy a poner en mute. Me dices si oyes el eco cuando me... Hola. Sí, ahora mejor, correcto. Muy bien, pues buenas tardes. Soy Gabriel Monreal, ahora sí me presentaré. ¿Vale? Voy a hablaros hoy sobre cómo aplicar Kanban en tus proyectos. Vaya, es una introducción a Kanban. Ahora explicaré un poco también el temario la lista de cosas que veremos. ¿Vale? Yo soy Gabriel Monreal. Soy Project Manager de Agile Coach. Soy freelance. Hace poco que estoy en Malt y me propuse una ponencia, una charla. Propuse Kanban, que es algo que a la gente le suele gustar bastante y es bastante curioso. ¿Vale? Y en principio, yo no estoy viendo el chat, estoy oyéndoos. Como ha comentado antes Luis, cualquier duda o tema, ponerlo ahí, ella lo está viendo y me interrumpirá si se oye algo mal o lo que fuera. ¿Vale? Yo en principio, si no me dice nada, yo seguiré. ¿Vale? Aquí dejo mi correo electrónico particular, ¿vale? Y en LinkedIn, en el que soy bastante activo, cuando tengo tiempo por el trabajo y etcétera. Pero bueno, cualquier cosa que me queráis decir luego, pues encantado de ayudaros o de matizar o de mejorar. ¿Vale? Este soy yo, en un poco para presentarme, ¿vale? Nací en el año 66, luego tengo 54 años recién cumpliditos, soy licenciado en informática, actualmente estoy como Service Manager, Project Manager en Nissan, ¿vale? Un proyecto que acabará pronto, desgraciadamente,
por noticias que todos conocéis, pero bueno, en principio acabaremos bien. Y bueno, un poco mi figura. Esto como luego si queréis revisar la presentación que será subida en Malt, en los canales de YouTube, pues bueno, cualquier cosa, obviamente lo cogemos. Como tampoco hay mucho tiempo, voy a seguir. Vale, quizá antes, bueno, no, vamos a seguir por aquí, vamos a empezar ya. Bueno, voy a suponer, si nadie me dice lo contrario, o si no hay muchos que me digan lo contrario, que estáis en un nivel básico o que en mayoría que venís a ver una presentación de un Kanban básico, ¿de acuerdo? Vamos a ver estos 4 puntos. Una pequeña introducción a Lean y a Lean IT, más concretamente a Lean, que a Lean IT hablaré muy poquito, ¿vale? Quizá es un poco el abanico o el paraguas que recoge las metodologías ágiles como se conocen hasta ahora, ¿vale? Hablaré un poquito también de qué es la agilidad, ¿vale? Con un modelo muy sencillito, un modelo que a mí me gusta mucho y que también pasaré por encima, no voy a profundizar mucho porque el objetivo tampoco es hablar mucho de agilidad, pero sí que es necesario introducirlo, creo. Luego ya profundizaremos en Kanban y acabaremos, si todo va bien con tiempos, espero que sí, con una pequeña overview de una herramienta útil para Kanban que es Trello, una herramienta de Atlassian que la compró hace algún tiempo, la he mejorado bastante y poco más, ¿de acuerdo? Pues empezaremos con introducción a Lean IT, a Lean, ¿vale? Hablaremos el concepto de Lean, principios de Lean y Lean en la práctica, ¿vale? Son 3 transparencias que yo considero interesantes para poner un poco en contexto previo a todo lo que veremos luego. Bueno, una pequeña introducción a Lean y muy pequeña, de hecho, ¿vale? Lean. ¿Qué aboga Lean? Aboga una mejora continua de los procesos para eliminar todas aquellas actividades que no aportan valor y poder responder de una forma óptima a la demanda del cliente, ¿de acuerdo? Nace en los años 50, es una disciplina, un insight, una forma de hacer las cosas de Toyota en los años 50. Los que algún día profundicéis en el tema de Lean, es interesante porque Lean nace en una época en la que Japón había perdido la guerra y estaba en un entorno bastante complejo, ¿de acuerdo? Bastante complejo, concretamente, con una escasez de recursos muy grandes, a diferencia de los países ganadores de la guerra, como Estados Unidos, que habían desarrollado una potencia factorías grande y tenían una fuerza bruta importante a la hora de sacar al mercado nuevos coches o nuevos elementos, ¿de acuerdo? Sacaron coches. Más adelante nació a partir del Lean como mindset, como forma de ver los procesos, nació o se derivó en otras actividades. El último año se ha extendido mucho la aplicación en las tecnologías de la información con lo que se denomina Lean IT a esta práctica o este entorno, ¿vale? Yo recomiendo que los que estén interesados en conocer un poquito más de Lean IT os paséis por esta web. Esta web es la asociación que ahora está un poco definiendo los estándares a nivel de certificaciones en Lean IT. Un minutito para que unos segundos para que la copiéis, aunque, insisto, estará subido a las plataformas de YouTube y se podrá ver con calma. ¿Vale? Muy rápido porque he subrayado dentro de lo que es la introducción al Lean, he subrayado las palabras importantes que luego van a repetirse o van a derivarse, o van a poder verse dentro de la introducción que veremos a Kanban, ¿de acuerdo? Los principios de Lean, principios resumidos de Lean, ¿de acuerdo? La redefinición de valor desde el punto de vista del receptor, el cliente. Valor desde el punto de vista del cliente, la importancia del valor, ¿de acuerdo? Valor como algo más que percepción que tiene el cliente de lo que recibe, ¿de acuerdo? ¿Vale? La identificación de los distintos eslabones que componen una cadena de procesos, ¿vale? Que aportará ese valor al cliente. Una cadena de procesos que es capaz de dar valor al cliente. La creación de un modelo pool, con el que poder trabajar bajo demanda y que permita al cliente disponga de servicios de momento que lo necesite. Antes hemos comentado que nace Lean en un entorno de escasez, ¿de acuerdo? En vez de generar en base a una posible demanda, se genera cuando aparece la demanda, ¿vale? A uno le sonará just in time, una serie de elementos que son importantes dentro de la entorno Lean. Pero bueno, el concepto de pool es importante, ¿vale? Un arrastre y no un empuje. Pool, arrastre en lugar de empuje. No empujamos la producción en base a una futura demanda, sino que, de alguna manera, arrastramos de inventarios, que es donde nace todo el concepto, cuando nos hacen un pedido, ¿vale? Esto es importante que luego lo comentaremos. Lo hereda de una manera. El establecimiento de un flujo continuo de trabajo en el que todos los pasos estén equilibrados para obtener un resultado final sin interrupciones, ¿vale?
Flujo continuo para, de alguna manera, eliminar lo que Lean denomina residuos o desperdicios. Reducción del desperdicio, ¿vale? Importante también, concepto importante. La apuesta por una mejora continua, ¿vale? Quinto principio importante, que nunca dé por hecho que lo que tienes es suficientemente bueno, ¿vale? Es conveniente, es más importante el tener o ir poco a poco viendo cómo voy construyendo, mejorando esa construcción, que empezar a analizar como algo muy grande y paralizarme y no llegar a ningún concepto, ¿vale? Estos son 5 principios y voy a repetir las palabras subrayadas. Valor para el cliente, cadena, ¿de acuerdo? Pool, flujo continuo y mejora continua, ¿de acuerdo? Son 5 principios Lean que enseguida veremos que se embarcan o se encarzan dentro de unas herramientas que tiene Lean, ¿vale? De hecho, os he puesto todas porque, bueno, podéis revisarlas. Introducción a Lean en la práctica. En la práctica, Lean desarrolla, define una serie de prácticas, de elementos, más que estos, ¿de acuerdo? Estos quizás son los más conocidos o uno de los más conocidos. Y he puesto he recuadrado, he remarcado justo una de las herramientas, uno de los métodos que utiliza Lean para poder llegar a los principios que antes hemos comentado, ¿de acuerdo? Poder definir esa manufacturing, del manufacturing, que permite implementarlo. Metodología 5S, clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplinar tu puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Estamos pensando en puestos de trabajo oficina, pero también pensamos en puestos de trabajo operarios, ¿de acuerdo? El operario debería tener el puesto de trabajo clasificado, ordenado, limpio, estandarizado y trabajar con disciplina, ¿vale? Las 5 S de la metodología Lean. Árbol de calidad, ¿de acuerdo? Lo dejo aquí, alguno que quiera una vez me puede revisarlo, no mucho más, que representa las necesidades y requisitos del encargo realizado, ¿de acuerdo? De hacer un coche, o hay que hacer una pieza del coche, o hay que hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Y luego el diagrama SIPOC como representación gráfica de todos los implicados a la cadena de valor, ¿vale? Aparece el concepto de cadena de valor como esa cadena que comentamos antes. He dejado para el final uno de los elementos que está imbrincado dentro de la propia práctica Lean, que es el tableros Kanban. De hecho, en manufactura son muy utilizados. Nissan, de donde yo vengo, es una herramienta importante dentro de lo que es la manufactura, ¿vale? Y gracias a estos tableros se facilita la consecución del principio de flujo continuo. En concreto, a través de tablas o diagramas. De hecho, Kanban es una tabla, es el concepto japonés, es tablas donde se ordenan dibujos, ¿vale? Y se representan de forma muy visual las metas a corto y medio plazo de un proyecto y sus correspondientes responsables, ¿de acuerdo? De momento, la primera aparición del concepto de Kanban está imbrincado dentro de la metodología, del método Lean, ¿vale? Lean Manufacturing en su caso, Lean IT por supuesto también, y habla de eso, de tableros, ¿de acuerdo? Concepto de tableros visuales capaces de poder desplegar de forma muy visual las metas a corto y medio plazo de un proyecto y sus correspondientes responsables, ¿vale? De hecho, ya podemos de alguna manera decir que Kanban es algo que ya aparece dentro del concepto de Lean. Vale. ¿Vale? Estoy ordenando un poquito el tema. Miro la hora también para dedicar más tiempo a lo que hemos venido, que es Kanban, pero creo que es interesante poder hacer un pequeño repaso muy rapidito a la agilidad o al concepto de agilidad. Me voy a basar en un concepto, un elemento que es el corazón ágil, ¿vale? En el Agile, hablemos un poquito del Agile Mindset, de la forma de pensar ágil, muy poquito también, y también hablemos un poco de lo que no es agilidad, ¿de acuerdo? Bueno, quizá una de las formas más, para mí, bonitas y sencillas de entender la agilidad la definió Alistair Cockburn, uno de los firmantes del Manifiesto Ágil, en una web, de hecho está aquí, en un concepto que es el corazón ágil, ¿vale? Lo define en 2 frases, o define la agilidad definida, muy bien definida en 2 frases. Colaborar para entregar valor y reflexionar para mejorar. A mí esta frase me gusta mucho, estas 2 frases conjuntas, en la que aparecen 4 palabras, ¿de acuerdo? Colabora, entrega, mejora y reflexiona. Este corazón ágil, este rombo del corazón ágil, ¿vale? Os recomiendo que vayáis a esta web y que la reviséis y veáis los vídeos, veáis un poquito su planteamiento, ¿vale? A mí me gusta bastante y habla un poquito de las 4 palabras que si vas por la calle
y te preguntan qué es la agilidad, pues oye, podríamos decirle acordando de esto, es colaborar, es entregar, es reflexionar y es mejorar, ¿vale? Vamos a entrar muy rápidamente en cada una de ellas para revisar mínimamente en qué consisten, ¿vale? Porque también es importante. De hecho, luego veremos que Kanban, bueno, pues se puede denominar dentro de un método ágil. Bueno, colaborar. Es una invitación a trabajar con otros, ¿vale? No significa que no puedas trabajar solo, pero vaya, un poco la idea de la agilidad es que plantearse como una colaboración entre varios para comunicarnos y poder crear mejores cosas juntos cuando compartimos una visión común, ¿de acuerdo? Colaborar con entornos, con equipos en los que tengamos una visión común, espacios comunes, foco en la motivación, ¿vale? Estos dibujos también los dejaré le pediré a Malt que ponga la referencia donde están, no la he puesto en el PowerPoint, no me ha dado tiempo, perdonad, pero es un blog muy especial, muy bonito, ¿vale? Aquí abajo es la empresa que lo está haciendo, que es Claire, empresa también interesante dentro de lo que es la visión de agilidad, pero obviamente hay que nombrarlos. Creo que es una forma bastante visual de entender la palabra colaborar, ¿de acuerdo? La confianza, entender al otro, la empatía, muchas cosas que hacen que colaborar sea necesario para poder entender de alguna forma la agilidad, ¿vale? Luego veremos que no es la agilidad, ¿vale? Correcto. Entregar, al final es entrega de valor, lo hemos dicho antes, Kanban, la agilidad es también un heredero del entorno Lean, ¿vale? Lo que entregamos es valor para el usuario, para el cliente, ¿vale? Hay una diferencia entre ellos, pero ahora no es relevante. Valor para el cliente, priorización, aquello que al cliente mejor le venga en cada momento, qué es lo que valora más el cliente, qué primero hay que hacerlo de manera continua. El concepto de entrega continua es lo que hace referencia dentro del concepto corazón ágil de la agilidad, el concepto de entrega, colaborar y entregar, ¿de acuerdo? Juntos entregamos valor. Podemos hacer todas las frases que queramos para ir de alguna manera definiendo qué estamos diciendo. Esto no significa que haya que revisar el manifiesto ágil que dentro del entorno de desarrollo y posteriores entornos donde se ha ido explayando el concepto de agilidad, no sea importante, ¿de acuerdo? Ahí profundiza mucho, pero bueno, estamos en una introducción en un cursito, en una charla de Kanban y me parecía oportuno poder hablar un poquito de agilidad. Reflexión, importante, tenemos que pararnos, ¿vale? Tenemos que pararnos al momento de ver qué hago bien, qué puedo mejorar. De alguna manera, ese concepto que comentabas antes de mejora continua, hacía falta siempre poder evaluar el concepto. Lo que estamos haciendo hasta preguntarnos si estamos haciéndolo bien, si podemos hacerlo mejor, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer más de lo que hacemos bien? Etcétera, etcétera. Estamos colaborando, estamos entregando, paramos y reflexionamos, ¿de acuerdo? Y todas esas reflexiones las aplicamos en el concepto de mejora y mejoramos, ¿vale? Salir de la queja, las mediciones importantes, no podemos mejorar si no conocemos o no podemos medir, ¿vale? Mejorar productos y procesos. Estamos colaborando, estamos entregando, pero hay puntos concretos de ese tiempo, de ese proceso continuo, ¿vale? En el cual paramos, reflexionamos, mejoramos y, por supuesto, tomamos las acciones necesarias para la mejora, los experimentos, etcétera, etcétera. Correcto. 4 palabras. Si vamos por la calle, un poco quiere transmitirlo, si nos preguntan qué es para ti la agilidad o qué es para ti, o podrías perfectamente, antes de irte a grandes manifiestos, que son muy importantes, por supuesto, decir eso. La capacidad de poder colaborar, de poder entregar, de poder reflexionar y de poder mejorar, ¿de acuerdo? En cualquier elemento que tomemos, ¿vale? Kanban como método lo va a heredar, obviamente, y vamos a ver enseguida que en todo momento veremos que esto está reflejado en todo lo que veamos. Correcto. Hablar un poquito, a repasar las palabras que hablan del corazón ágil, vemos que se trata de no se trata de una receta, de una metodología, ¿vale? No estamos hablando de metodologías, ni de frameworks, ni de marcos de referencia. No. Es una forma de pensar, una forma de ser, una forma de actuar, incluso una forma de ver el mundo que te pones ya muy trascendental, ¿de acuerdo? Hay que tener hay que tener una forma de ser y una forma de pensar, unos valores y principios, tienes que ser ágil, ¿de acuerdo? Pero además tienes que hacer tus proyectos, tus personales, tus proyectos profesionales, tienes que hacerlos también dentro de esa mentalidad. Para hacerlo, aterrizarlo, aparecen frameworks y metodologías, técnicas y herramientas, ¿de acuerdo? Frameworks como, por ejemplo, muchos conoceréis Scrum. Scrum es un framework que implementa agilismo, ¿de acuerdo? Implementa agilismo dentro de un framework, un marco muy concreto y muy cerrado y estricto,
Mientras que hay otros métodos, ya no quizá, o técnicas, ya no quizá tanto framework, sino una técnica como puede ser Kanban, ¿vale? Que permite aterrizar ese agilismo, hacia agilismo, ¿vale? Pero es cierto que sin esos valores, esos principios, los frameworks no van a hacer nada. Típico error de muchas organizaciones que confunden el agilismo con lo que no es agilismo, ¿de acuerdo? Este esquema está sacado de otra empresa, y muy interesante también, ¿vale? Que la pondré también pediré a Luis que ponga en la subida al YouTube para que, bueno, sean nombrados, sea Autentia, tiene unas guías espléndidas de todo el mundo del agilismo y aquí le agradezco su colaboración con la causa, ¿vale? Hace que aparezca ese agilismo estético, que significa ni más ni menos que podemos implementar frameworks, podemos implementar lo que queramos, pero si no existe ese mindset, si no existe esos valores, esos principios, si la cultura de la compañía no encaja, si la cultura del equipo no encaja, si mi cultura no encaja, con todo esto, difícilmente dejaré de estar aquí arriba. La práctica, el hacer, no lo es todo, ¿vale? Es importante, ¿vale? Pero cuando ahora hablemos enseguida de Kanban, Kanban es una técnica, es un método relativamente sencillo de entender, pero si detrás de él no existe, bien sea personal, bien sea en equipos, bien sea organizacional, no existe esa capacidad de tener los valores, esas culturas y los principios, difícilmente llegará a buen puerto, ¿vale? Eso es importante, que no lo olvidemos. Quería comentar esto porque es previo a Kanban, pero bueno, estoy hablando de Kanban, ¿vale? Hemos hablado de Lean como marco, como paraguas de agilidad y de otras técnicas u otros métodos u otros frameworks, ¿vale? Ahora vamos a ir directamente ya al concepto de Kanban, ¿vale? Kanban, que va a ser quizá el que mejor, creo que no se ve bien del todo, ¿vale? ¿Qué es Kanban? Hablaremos de qué es Kanban, los 4 principios de Kanban, comentándolos con cierta... Los comentaré más que los leeremos, porque dejaré también la transparencia en la vista, cuando sea, para que quiera profundizar un poquito más. 6 prácticas claves importantes. Veremos Kanban en la práctica, de una simulación de Kanban con un tablero ficticio y con un elemento ficticio, ¿vale? Y luego hablaremos algo de métricas ágiles, ¿de acuerdo? Métricas de Kanban, métricas. Vale. Kanban. Puede ser. Kanban tiene muchas definiciones, pero empecemos por el principio. Puede tener muchas definiciones, depende del entorno donde estemos y luego lo veremos con la transparencia más claro. Pero bueno, por empezar por un momento, Kanban es un método para gestionar el trabajo que nació en Toyota Production Systems, en el TPS, en ese elemento que nos veíamos a finales de los años 40, después de la guerra. Dentro de ese entorno Lean, ¿vale? Implementó su sistema de producción just in time, ¿de acuerdo? Justo a tiempo. Estar basado en la demanda, siempre justo en el tiempo que la demanda era hecha y no fabricar esperando una demanda, ¿vale? Lo que se denomina un método pull, un método por arrastre. De hecho, enseguida vemos que Kanban es un método pull, ¿de acuerdo? Un método basado en arrastre. Nace del manufacturing. No es importante tampoco entender muy bien ahora la transparencia, pero básicamente hay que, de alguna manera, distribución de material, un elemento, ese material es pedido su realización, su fabricación, en el momento que se solicita por el cliente. Básicamente, esa era la base de todo dentro del Kanban Manufacturing, todo el entorno manufacturing. La producción se basa en la demanda de los clientes y no en la práctica tradicional de fabricar productos e intentar venderlos en el mercado, ¿vale? Muy importante actualmente cuando el cliente ya no pide coches negros como hace muchos años, sino pide un producto más customizado, ¿de acuerdo? Esto de alguna manera se podría hablar un poquito más, pero ya la lógica también te lo dice, la importancia de estos métodos, o sea, metodologías orientadas al pool, en entornos complejos donde los clientes pueden variar sus necesidades en poco tiempo, poco espacio de tiempo, ¿vale? ¿Cómo se implementa? Se implementa también de tableros, ahora veremos uno enseguida, normalmente en la pared, cuando no habían métodos de colaboración electrónica. Y se sigue trabajando en la pared, se sigue trabajando en un aula, en un centro, en una oficina, te suelen poner estos tableros para ir facilitando la consecución del principio de flujo continuo, ¿vale? Que es una de las características importantes del proceso Kanban, ya en manufacturing y ya cuando lo heredamos o cuando lo traemos al mundo más del desarrollo o de otros entornos no tan desarrollo de software, puede ser también marketing, puede ser también otros. En concreto, a través de tablas o diagramas que representan de forma muy visual las metas a corto y medio plazo, lo que comentamos antes. Es un método visual, es un método importante. Luego veremos enseguida la importancia de la visualización de todo en este método, ¿vale? Si nos fuéramos a otros métodos, habríamos de transparencia, la necesidad de transparencia, que todo el mundo lo vea,
¿vale? Si no se ve, no se puede mejorar. Si no se ve, no se puede gestionar. No se puede gestionar ese flujo, ¿vale? Correcto. Bueno, esta a mí me gusta, no es muy... porque de alguna manera empieza a hablar del concepto de sistema. La Kanban es capaz de poder representar elementos visuales sobre un sistema, ¿vale? Y empiezo por aquí. Es una herramienta de gestión de flujo, sí, sí. Será una herramienta de gestión de flujo. Si yo tengo un sistema personal o un proyecto que es un sistema o una organización que también es un sistema, esos sistemas están formados por entradas y salidas. Salen productos, servicios y defectos u otros resultados. Pero un proyecto, de alguna manera, es un conjunto de actividades para llegar a un producto o un servicio único. Perfecto, esa es la definición del PMI. Y estarán involucrados personas, la complejidad del propio producto, entornos tecnológicos, procesos, clientes y muchos más factores. ¿Vale? Yo puedo coger este proceso, estas actividades y puedo representarlas gráficamente, ¿vale? Al inicio o bien en algún momento concreto o alguna subactividad concreto. Puede haber un conjunto de actividades. Ya no estamos solo en el entorno de manufacturing. Un proyecto es un conjunto de actividades para conseguir un producto. ¿Vale? Yo puedo trabajar ese proyecto como una visualización en base a una herramienta visual de actividades, tareas, elementos a hacer, trabajo, esfuerzo, en un panel, ¿de acuerdo? Y gestionar ese flujo de actividades, ¿vale? Entonces, también es un método para entregar valor a ese cliente, ¿de acuerdo? De hecho, es casi inmediato. De alguna manera, Kanban es una herramienta, es un método capaz de poder representar visualmente un conjunto de actividades que definen un proceso, cualquiera, ¿vale? Como un proyecto que lo es, y poder, mediante gestión de ese flujo, el poder entregar valor, que es algo de lo que se trata, ¿vale? Si yo soy capaz de tener unas tareas definidas en cómo puedo definir ese proyecto, si las puedo gestionar en el flujo continuo y llegar a terminarlas, en principio, es una aproximación muy simple, obviamente, tendré que definir o tendré que tener un valor para ese cliente, ¿vale? Esa es la esencia un poco de lo que quiero explicar hoy. Importante, no lo diré, pero lo comento ahora. ¿Se puede utilizar Kanban para productividad personal? Pues sí, se puede utilizar Kanban para productividad personal perfectamente, ¿de acuerdo? De hecho, yo lo utilizo y de mi entorno lo utiliza para sus proyectos personales, ya sean privados o, perdón, personales o profesionales, ¿vale? O a nivel proyecto o a nivel organización. Correcto. Vale, muy rápido, 4 principios. Voy a dejaros aquí a la vista. No voy a comentaros mucho más, pero son 4 principios importantes porque Kanban en algún momento hay que implementar, se tiene que implementar. Y Kanban te dice que para ser implementado, para comenzar con Kanban, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel de un proyecto, ya sea a nivel de una organización, obviamente mucho más complejo a nivel de organización que a nivel personal, de implantar por lógica, ¿vale? Kanban te propone incluso cómo tienes que empezar, ¿de acuerdo? Dice que empieces con lo que haces ahora. O sea, Kanban no requiere configuración y se trabaja sobre flujos reales, ¿vale? La idea de Kanban va a ser representar gráficamente los procesos para gestionar su flujo, pero siempre detectar que podemos mejorar de ellos, ¿vale? Te propone, empieza ahora como estés y no te compliques mucho más, ¿vale? Comprométete, es un elemento mindset, ¿no? Tienes que comprometer, es un compromiso en buscar implementar cambios incrementales y evolutivos. Empieza donde estás y poco a poco ves mejorando. Simplemente te pide eso. Está diseñado para implementarse como una misma resistencia, ¿vale? Kanban no es un método, es un método japonés, es un método de baja resistencia. Tiene que ser algo natural dentro de la organización. De hecho, se podría hablar mucho más de esto, pero deberíamos de empezar con cosas que sepamos que podemos controlar, que de alguna manera tenemos que ir integrándolas poco a poco en nuestra forma de hacer y de ser. Respeta los procesos, las responsabilidades y los cargos actuales. No cambies muchas cosas, no hagas cambios tampoco, no hagas cambios trascendentales ni grandes cambios. Es preferible ese movimiento de crecimiento. Hay una figura muy chula también dentro de los métodos japoneses, que es el kata, el kata improvement, la mejora kata, que es como hacía el Miyagi en Karate Kid con su alumno cuando le ponía cera y pasaba cera, ¿de acuerdo? Que llegaba un momento que después de hacer cosas sencillas, llegaba a hacer cosas más complejas. No puedes hacer cosas complejas si no has empezado por lo más concreto de las reglas más sencillas, ¿de acuerdo? Pues te está diciendo que manténlo todo como está ahora y ves viendo a ver cómo va a ir mejorando, pero poco a poco, con flujo continuo.
Y luego anima al liderazgo en todos los niveles, que todos fomenten una mentalidad de mejora continua, ¿vale? Esto es lo que se denomina Kaizen, ¿vale? Palabra importante dentro también de la cultura Lean, ¿vale? Mejora continua. Correcto. Básicamente, quería comentarlo porque es importante, son 4 principios que se deberían seguir dentro de una implementación Kanban, sea personal, proyecto o equipo u organizacional, obviamente, con diferentes complejidades, como he dicho. Correcto. Vamos a las 6 prácticas clave. Vamos a ser rapiditas porque quiero ya... Estoy mirando el tiempo también, ¿vale? Quiero que me quede tiempo para poder hacer la práctica. Visualiza el flujo de trabajo. Visualiza, ¿de acuerdo? Cada columnas y tarjetas. Estamos hablando de un tablero donde hay columnas y tarjetas. Habrá una serie de estados que hay que ir definiendo. Ahora veremos con un ejemplo básico de estados y cómo va ampliándose, pero práctica clave. Y de hecho pongo la primera. Visualiza el flujo de trabajo. Si no lo ves, complicado para poder gestionarlo y complicado para poder detectar ciertas cosas, ¿vale? Bueno. Limita el trabajo en progreso. Esto lo veremos en la propia práctica, ¿vale? ¿Qué significa esto? No entres en multitasking en el momento de hacer las cosas. Hay un estado que es el trabajo en curso, que lo veremos enseguida, el trabajo que estamos haciendo en estos momentos, que te puede llevar, si haces muchas tareas a la vez, a entrar en un estado de saturación o de bloqueo, ¿de acuerdo? ¿Vale? O cuello de botella, que es como se determina concretamente. Ese cuello se puede controlar o se puede solucionar mediante limitarlo, ¿vale? Lo veremos en un momentito. Quizás el menos intuitivo, pero luego lo vemos con el ejemplo y quedará claro. ¿Vale? Administrar. Oye, el flujo de trabajo, de alguna manera, tienes que administrarlo. Es un sistema Kanban, es crear un flujo continuo e interrumpido. Lo que interesa es la velocidad y la continuidad de movimiento, ¿vale? A este tipo de métodos, metodologías, entornos o mindset les va muy bien y contemplan un flujo continuo de valor, ¿vale? Para tenerlo dentro del entorno. Cuando hay bloqueos es cuando, de alguna manera, o restricciones, cuando hay que, de alguna manera, eliminarlas para que puedan seguir ese flujo continuo, ¿vale? Ese pipe. Correcto. Hacer las políticas de proceso explícitas, eso es importante, ¿vale? Luego veremos ejemplos de políticas. Hay muchas políticas, de hecho, el lienzo está en blanco, hay tarjetas y tú defines la política bien como persona, bien como equipo o bien como organización, pero no se puede mejorar algo que no se entiende, ¿de acuerdo? Esta es la razón por la cual el proceso debe estar bien definido, publicado y promovido. Si soy yo solo, pues me puedo montar un Kanban de manera, pues a mi manera. Cuando hay un equipo, pues tenemos que compartir, obviamente, y entregar. Pero este compartir y entregar, tenemos que estar todos de acuerdo en que tenemos que conocerlo, ¿vale? Conocer esas reglas, por decir una palabra un poco más fácil, ¿vale? Esas reglas que todos tenemos que conocer, tienen que estar explicitadas, deben estar escritas, deben estar puestas, deben estar entendidas, ¿vale? El circuito de retroalimentación. La filosofía Lean, fijaos, admite que las reuniones regulares son necesarias. De hecho, tienen que ser cortas, tienen que ser muy enfocadas para que no sean un desperdicio. De hecho, uno de los mayores desperdicios que detectan los métodos Lean son efectivamente las grandes reuniones donde aparece mucha gente y al final no se acaba con nada. Tienen que ser cosas muy concretas, pero sí que hay que reunirse, hay que sentarse, hay que estar delante de los Kanban y evaluar, reflexionar para poder mejorar, ¿de acuerdo? Porque vendamos esas reflexiones delante del Kanban y tengo que verlo todo. Al final todo está obviamente implicado. Correcto. Y la mejora como equipo, usando modelos y métodos científicos, ¿vale? La forma de lograr la mejora continua y su cambio sostenible dentro de la organización se consigue a través de la visión compartida, ¿vale? Para un futuro mejor y la comprensión colectiva de los problemas que deben superarse. En equipo, revisamos y mejoramos, ¿de acuerdo? Esto es importante. Usando modelos y métodos científicos, ¿vale? Los Scrums Masters de la sala lo entenderán, ¿vale? Pero básicamente es efectivamente a base de experimento. Yo puedo mejorar como equipo y tengo que de una manera empírica, tengo que detectar que puedo mejorar, plantearlo, experimento, ver como resultado y mejorarlo, ¿vale? 6 prácticas clave. 4 principios, 6 prácticas, ¿vale? Yo recomiendo que las extendáis un poquito porque son interesantes. De momento solo las quiero mencionar porque van a aparecer enseguida, obviamente. Y vamos un poco a la parte más práctica, ¿vale? Voy a pintar aquí el tablero más simple Kanban que pueda haber, ¿vale? El tablero más simple que podemos pintar es este,
para hacer, trabajando, terminado. Lo conoceréis también en inglés, ¿vale? To do, WIP, work in progress, trabajo en curso, y done, hecho, ¿vale? Done. Correcto. Aquí pondremos en la primera columna las tareas para hacer. Serán tareas en modo, podemos poner, si esto es un tablero físico, será en una pared, y esto serán unas cintas adhesivas, ¿de acuerdo? Y pondremos la propia pared o pizarra, ¿de acuerdo? Y utilizaremos post-its de diferentes colores para poder trabajar con el tablero. Aquí los pondremos, podemos en cada uno de los elementos, cada columna, podemos asociarla a un estado diferente. La primera, para hacer, serán esa columna donde aparecerán esas tareas que ya están listas para hacerse, ¿vale? Es importante, luego veremos que es importante que estén aquí dentro y que no estén fuera, ¿vale? Si estuvieran fuera del para hacer, es que todavía no están listas para hacerse, por el motivo que fuera. Pero una vez que están para hacerse, entran dentro de esta columna y si hubieran por debajo tiempos que hay que medir, lo voy a decir así porque aparecerán, y empezaría a medirse, ¿vale? Acordaos que esto va a representar un proceso, puede ser un proyecto, pero también puede ser un proceso cualquiera. Esos procesos, pues hay que medirlos para ver si pueden ser mejorados, ¿vale? Esto en manufacturing es vital. El desarrollo de software, pues, es importante. No vital, pero es importante. Vital diría que también a veces, ¿vale? En la columna trabajando, aquí pondremos aquellas en las que efectivamente ya estamos trabajando. ¿De acuerdo? Ya están listas para hacerse, están listas y preparadas, y aquí enseguida veremos que las ponemos cuando ya alguien, sea yo o alguien del equipo o alguien de la organización, las arrastra, ¿de acuerdo? Las arrastra y las trae aquí. Las arrastra desde para hacer y las trae aquí. Este concepto de arrastre, ¿vale? Es el concepto de pull. Las arrastrará cuando sea capaz de hacerlo, cuando esté libre para hacerlo, ¿de acuerdo? Y aquí pondremos las tareas en el terminado cuando estén acabados, ¿vale? Hasta aquí sencillito. Esto es un Kanban básico. Esto lo puedo hacer para poner la mesa cuando vienen invitados. Aquí puedo poner todas las tareas que quiera y cuando quiera que esté, poner la mesa, poner los cubiertos, poner la comida, lo que sea, ¿de acuerdo? Y evidentemente tiene un orden, etcétera, etcétera. A medida que los equipos, la familia vaya poniendo las cosas, irá cogiendo y irá poniendo en la mesa. De hecho, no es difícil entenderlo, ¿vale? Vamos a ver que se va a ir complicando poco a poco, obviamente. Para hacer, tareas para hacer, una tarea adhesiva, un post-it, ¿vale? Que van pasando a medida que la unidad que va, la persona, digo persona porque suelen ser personas, pero no debería por qué ser una persona, que lo coge en pool, ¿vale? Lo arrastra y se lo lleva a trabajando y está en ejecución. Aquí empieza a trabajar en una tarea, se mueve la tarjeta a esta columna, ¿vale? ¿De acuerdo? Una vez se van realizando las tareas, se van poniendo en terminado hasta que las tareas se van acabando. Este es el concepto, ¿vale? El concepto Kanban, el concepto flujo continuo. En una situación ideal, todo el mundo trabajaría de manera muy adecuada y las tarjetas que indican tareas, además, que son siempre del mismo grosor o del mismo tiempo a realizarse, del mismo esfuerzo necesario, pues todo fluiría, ¿vale? Flujo continuo, aquí no está perfecto. La mesa esta que vamos a hacer para los invitados se haría en una hora. Si hubieran problemas en la hora de hacer la mesa, como por ejemplo que alguien quiere poner antes del mantel, después de haber puesto los platos y los cubiertos, vería que este proceso no es lo más adecuado posible, con lo cual podría sentarse, reflexionar o mejorarlo, ¿vale? Para que estas tarjetas se hicieran unas después de otras, como veremos enseguida, por supuesto, ¿vale? Esa tarjeta debería tener como mínimo estos tres elementos. El nombre, para identificar la tarea con lo que hay que hacer. Por supuesto, podría haber muchas más cosas, pero esto como mínimo. La fecha de ingreso en para hacer, el momento que está aquí dentro, cuando yo la arrastro de fuera del tablero o del lugar donde esté, de mi mesa, donde la escribo, hasta para hacer, ¿vale? Ahí empieza a ponerse la fecha de ingreso o el minuto de ingreso, depende del tiempo de cómo queramos contarlo, ¿vale? Y luego, cuando esté terminada, la pondremos la fecha o el momento que se termina, ¿de acuerdo? Esto es importante porque para medir, recuerdo, servirá para organizar el flujo, pero también para medir. Con la medición podremos luego poder detectar mejoras, ¿de acuerdo? Es importante. Vale. De hecho, ya empiezan a aparecer algunos conceptos importantes dentro de algunas métricas que luego intentaremos comentar al final. Lo he dejado para el final, pero ya las pongo aquí para que tampoco se nos pasen. Cantidad de tareas terminadas. Cuando yo en un día acaba el día, yo puedo coger fin de día. ¿Cuántas tareas he terminado? 4.
mi rendimiento ha sido 4. Hago 4 tareas al día, ¿vale? O mi equipo ha hecho 4. Mi equipo tiene un rendimiento de 4 tareas día. Esto es lo que se denomina throw output o rendimiento. Sencillo, un evento bastante sencillito. Fijaos, desde que la tarea entra para hacer hasta que está terminada, es el tiempo, ¿de acuerdo? Es el plazo de ejecución, ¿vale? El lead time. Y fijaos que es desde que entra para hacer. Por eso es importante que las tarjetas entren para hacer cuando están listas para hacerse, no antes. ¿Vale? Trabajando, pasa el flujo y cuando acaba, cuando pasa de trabajando a terminado, se apaga el cronómetro, entre comillas, y medimos. Se podría notar. Obviamente, todas las herramientas informáticas, como por ejemplo Trello y otras muchas que hay, ¿vale? Trello la comento porque es gratuita, se puede trabajar de manera bastante fuerte, de manera gratuita. Hay muy buenas herramientas, ¿vale? Gamanice, Asana, hay muchas, ¿vale? Pero bueno, Trello es alguien, pues mañana, esta tarde podría trabajar con ella. Correcto. Entonces, al principio ya lo miden, con algún plugin y eso, pero lo miden. Vale. Es el lead time. El tiempo que está la tarjeta desde que entra trabajando hasta que está terminada es el tiempo de ciclo, ¿vale? Tiempo para el trabajo efectivo, cycle time, ¿vale? Son 3 parámetros. Una hay alguna más, correcto. El número de tarjetas que hay en el momento de trabajando es lo que llamamos trabajo en progreso, el WIP, ¿vale? Correcto. Lo que ponemos aquí en inglés, work in progress. Muy bien. Hasta aquí podríamos perfectamente hacer una tarea, o sea, una actividad no muy compleja, ponerla en un tablero, dibujarlo, poner las tareas que hacen referencias a actividades y empezar a definir un flujo para poder ver si ese flujo realmente es continuo o tiene algún tipo de impedimento o tiene algún tipo de elemento que lo hace, que lo puede mejorar. Entonces, si yo esto hiciera 3 semanas para poner la mesa, seguro que a la tercera semana se ha ido mejorando esos procesos, esos elementos, pues lo haré mejor, ¿vale? Todos juntos. Vale. Esto es la vida y la vida no es tan sencilla, ¿de acuerdo? Y menos los proyectos, y menos los servicios y muchos elementos. Vamos a ir evolucionando el Kanban sencillo, el Kanban básico, a otro tipo de elementos en base a cosas que pueden ir ocurriendo, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir con los Kanbans a medida que vamos trabajando con ellos? Un primer elemento es que puede haber demasiadas cosas para hacer, ¿vale? Eso es un elemento importante, porque si yo me pongo muchas cosas para hacer, estoy diciendo que están muchas cosas listas para hacerse y no puedo empezar a hacerlas, puesto que no soy capaz de atender esa demanda, ¿vale? Mucha demanda de cosas para hacer y poca capacidad de esa demanda, ¿vale? Como dice la leyenda, bueno, Kanban no te va a ayudar más que a poder organizarte, pero todo esto tienes que organizarlo tú, ¿vale? Es un método visual, no hace milagros. Una buena medida que podemos tomar es crear un nuevo estado, ¿de acuerdo? Aparece el concepto de pendiente. Dependiente en una columna para tareas pendientes. Aquí se colocarán todas las tareas que en algún momento están listas para hacer, ¿vale? De momento lo dejo así. Obviamente todos podrán adivinar que tiene que tener algún tipo de prioridad. Sí, ahora lo veremos enseguida. Correcto. Estas pendientes en algún momento pasarán a ser o estar dentro de estado para hacer. Importante, en para hacer empezará a contar los tiempos que hemos comentado antes. Mientras que estén pendientes, es un lugar, ¿vale? Si aquí es Scrum Masters, lo van a ver enseguida, es el Product Backlog, pero lleva una lista de una manera ordenada de cosas para hacer que se trabaja previo a empezar a hacerlo. A medida que haya posibilidad de hacerlo, aparecerán para hacer y empezará el flujo a trabajar. Empezará el sistema a poder ser trabajado mediante esfuerzo, definición de esfuerzo y su visualización en base a Kanban. ¿Vale? Correcto. La pregunta, ¿cuál elegimos? Elegiremos aquella que más importante sea. De hecho, en nuestra tarjeta deberemos de añadir, seguro, ¿vale? Aparte de responsable para hacerla, ya aparece el concepto de equipo, la importancia que tenga. Enseguida podríamos estar preguntando de qué significa, ¿de qué depende la importancia? Pues depende del entorno del sistema que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Para un cliente, pues la importancia estará de una manera clasificada para valor. En los proyectos, la importancia normalmente es el valor para el cliente. Haremos aquellas tareas o clasificaremos las tareas ordenadas de mayor a menor, mayor valor para el cliente, hay que hacerlas antes, o hay que cogerlas antes, ¿vale? Fecha de ingreso para hacer y la fecha terminada como antes, eso no ha variado. De tal forma que yo tengo que ordenar estas pendientes. Insisto, esto es un Product Backlog.
Es un backlog, una lista de tareas pendientes priorizadas por importancia, por valor para el cliente, ¿vale? A medida que esa importancia es mayor, voy cogiendo las tareas para ir implementándolas, para ir entrando en el sistema, ¿vale? Hay otros entornos que se define esa importancia en base a elementos como la complejidad, ¿de acuerdo? Entorno de servicios sería, a lo mejor, tipo impacto, urgencia, ¿vale? Aquello que sea más impactante y más urgente sea, pues debería ser el elemento de complejidad. Te vas a ITIL, verás que efectivamente se trabaja por aquí, ¿vale? Impacto y urgencia, porque es un servicio que hay que atender. Normalmente va por aquí, no hay mucho más, pero bueno, podría ser cualquier cosa que nos podamos definir dentro de un equipo y de hecho esto son reglas explícitas. No lo he comentado, pero ya hemos empezado a trabajar con reglas explícitas para el equipo. Cuando entre una tarea que sea muy importante y muy compleja, puede ser que prefiera primero coger las importantes y poco complejas o al revés, ¿de acuerdo? Bueno, al revés tiene mucho sentido. De tal forma que yo puedo hacer diferentes elementos de clasificación. Aquí lo importante es que esto está priorizado. Arriba, que de hecho, arriba, decir que arriba es más importante y abajo lo menos importante, es una regla explícita. No tiene mucho sentido cambiarla, porque en Occidente trabajamos de arriba abajo y de izquierda a derecha. Pero bueno, al final es un lienzo en blanco. Pero bueno, no se recomienda. Correcto. De hecho, posiblemente las últimas las podemos ir dejando y a lo mejor no se hacen. Eso que no se hacen, no se eliminan. Normalmente en Kanban no se eliminan las tarjetas, no se rompen. Se guardan en una cajita o se archivan en una aplicación informática para tener medida de cuántas tarjetas no estamos haciendo. Y es una medida. ¿De acuerdo? A lo mejor, ojo, no hacer cosas no es bueno o es bueno. ¿Vale? Pero puede ser que no sea tan bueno, porque estamos dejando las últimas sin hacer, tenemos muchas sin hacer y es una medida importante. La demanda es demasiado fuerte, ¿vale? Correcto. Otra cuestión que nos vamos a encontrar, nos podemos encontrar que las tareas las pongamos de trabajando a terminado y no estén acabadas realmente, ¿vale? Esto que era un flujo continuo, al tener una tarjeta que no estaba acabada, en principio deberíamos hacer esto, acabarla y volverla otra vez a terminado, ¿vale? Esto es un drama para un concepto, para un método, para una herramienta que tiene como principio flujo continuo, ¿vale? Porque esto no es un flujo continuo, esto es un tirar para atrás, ¿vale? Esto es pecado, ¿no? En un Kanban. Entonces, ¿cuál es la solución para que esto no ocurra o que ocurra mínimamente? La solución es definir un criterio de terminación. Es muy importante que una tarjeta pase de trabajando a terminado cuando cumpla estrictamente el criterio de terminación, ¿vale? Importante. Cuando esto ocurre, efectivamente se pasa. Y el criterio de terminación puede ser políticas explícitas, ningún problema. ¿Vale? No podemos terminar la tarea, suele ser la dependencia de terceros, ¿vale? La tarea, esto es otra cuestión que vamos a encontrar también, que son tareas bloqueadas. Yo estoy trabajando, bueno, el equipo está trabajando en diferentes tareas y en algún momento alguien, o en mi Kanban personal, alguien detecta detecta que la tarea está bloqueada. Bien porque no puedo seguir por algún motivo técnico, por algún motivo con un imprevisto, o bien porque hay una dependencia de terceros. ¿Vale? Solución, o una solución, la recomendada es marcar las tarjetas como bloqueadas, ¿vale? Bien tachadas, bien con una marca roja. Esta es la que se suele proponer, ¿vale? Bien esta, o bien crear un nuevo estado bloqueado, que no contabiliza, o no debe contabilizar de una manera para esos tiempos, tiene que tener sus propios tiempos de bloqueos, ¿vale? Que se sumarán, obviamente, y de alguna manera permitan estar esperando, ¿vale? A que vuelva otra vez a trabajando cuando se desbloquee, ¿vale? Estado de hold en inglés o bloqueada. De una manera, o por supuesto, mixta, la misma, las dos. Importante, he puesto bola roja o bola verde porque es una regla explícita, ya diría, una regla que el equipo ha decidido como haya podido decidir cualquier otra, ¿vale? Yo, el utilizar colores de las tarjetas para identificar cosas, pues es muy común también, ¿vale? Perfecto. Otra de las cosas que nos pueden pasar es que haya demasiado trabajo, haya un multitasking dentro de la parte trabajando. Esto no debería pasar. De hecho, esto es un principio Kanban, es una de las prácticas Kanban marcadas como importantes o clave. ¿De acuerdo? El trabajo debe estar limitado. De alguna manera yo tengo que limitar el trabajo en curso. No puedo poner todo lo que quiera, ¿no? Si aquí dos personas son capaces de atender 4 tarjetas,
pues el tamaño, la limitación de trabajo, el WIP, es de 4, ¿vale? Entonces, de alguna manera, no debería haber más tarjetas que 4. Puede haber 3, puede haber 2, eso sería desperdicio de tiempo, quizá, pero puede haber bloqueadas, lo que fuera, pero al mismo tiempo, esa limitación es lo que se definía antes en el principio, que comentamos que lo vemos aquí un poquito mejor. De hecho, esa limitación, la cantidad del trabajo, ¿vale? Es justo lo que comentamos, limitación del trabajo en curso. Si este sistema solo es capaz, en trabajando, de atender 2 tarjetas, solo podemos poner 2. Y cuando sea capaz de más, pondremos más. Y si es menos, es menos. ¿Vale? Esto puede ser dinámico perfectamente. Esto permitirá ese flujo continuo, evitando cuellos de botella. ¿Vale? Si vais a Barcelona, yo cuando fui a Barcelona por primera vez hace años, cuando viví en Barcelona, era muy curioso que cuando tú entras en las grandes diagonales, en las grandes vías de comunicación de Barcelona, que las rotondas, las circulares, cuando las entradas, los coches hacen lo que se llama la cremallera, que entra uno, luego otro, luego otro, luego otro, o sea, se ordenan de una manera el flujo, pero si no se embotella y al final no entra nadie. Es algo parecido, ¿de acuerdo? Ese flujo debe ser ordenado, debe ser capaz la gente que esté trabajando aquí, yo o el equipo, o el equipo, capaz de dar salida, de estirar, de estirar las tarjetas necesarias y que pueda fluir de manera continua. ¿Vale? Correcto. Un Kanban, una visión un poquito más real. Quiero adelantar un poco. ¿Vale? He hecho una muestra un poco rápida, pero dinámica de un posible Kanban. Pero esto es un Kanban que nos podemos encontrar perfectamente en cualquier organización. De hecho, como comentario, es el que utilizamos para nuestro trabajo diario en organizaciones grandes. O sea, que se aplica. No hace falta grandes tableros. Pero bueno, suficientes. Pendientes. Tenemos una lista de tareas pendientes, aquellas que hay que hacer en algún momento, priorizadas por lo que fuera. En el caso de un servicio, impacto y urgencia. En el caso de un proyecto, valor para el cliente. Para hacer son aquellas que ya el equipo o la persona, el equipo, para centrarlo más, ya está preparada para hacer. Están trabajando, de hecho ya he indicado en la tarjeta quién la está haciendo, pues Luis y María, están trabajando en 2 y no van a hacer más porque la limitación es justo de 2. Cuando pase a terminado, ¿vale? Podrá coger otra tarjeta. ¿Vale? Aquí hay una bloqueada que está esperando algún tipo de solución para el desbloqueo, pues externa o interna. En este caso, pues podemos incluso añadir más colores. ¿Vale? Y terminado. ¿De acuerdo? Aquí suelo hacer la broma de quitarlo, preguntar algo sobre el tablero y que no puedan decirlo. ¿De acuerdo? Para denotar la importancia de visualizarlo todo. ¿Lo veo? No lo veo. ¿De acuerdo? El lo veo es importante. ¿Vale? Tablero, la visualización, por eso lo ponemos como primer principio importante dentro del Kanban. Tengo que visualizarlo. Correcto. Quería hablar muy rápidamente de métricas. Os he dejado a un link interesante para poder profundizar en las métricas. Solo quiero ver que existen. Igualmente, no sé si está hecho a posta, no tienes la presentación ahora, ¿no? O si compartes el link o lo has quitado. ¿Veis mi presentación? No, ahora no se ve. ¿No? Perdón, a ver. Un momentito. ¿Se ha dejado de ver? ¿Cuándo? Ya cuando estabas antes de la broma. Vale. Pues, bueno, ha sido que yo me he tocado abajo el botoncito. Perdonad. He sido yo con el botoncito, seguro. Perdonad. No se puede hacer bromas, ¿eh? Bueno, ¿ahora lo veis? Sí, Sí. ahora sí. Vale. He tocado el botón que habéis abajo, perdonad. Sí, justo debajo está el link. Es un blog bastante importante dentro del agilismo de un gran agilista. ¿Vale? Aquí explican muy bien todo esto. Simplemente que lo veamos, ¿no? Una de las métricas más importantes, una de las gráficas más importantes dentro de Lean, perdón, de Kanban, es el CFD, ¿de acuerdo? El diagrama el diagrama de flujo acumulado. ¿Vale? Este es capaz de una sola pantallazo ver muchas cosas. Ver todo el lead time, cycle time, el WIP, el total WIP, desde que entra hasta que sale, es otro concepto, pero bueno, esos tres los hemos visto, el WIP, lead time, cycle time. Es un acumulado, ¿de acuerdo? Básicamente, aquí te explico cómo montarlo. Es muy fácil de hacer, ¿eh? Pero básicamente es un acumulado de tarjetas en un momento dado. Día a día, semana a semana,
unidad de tiempo, vamos acumulando desde que están hechas hasta que el momento en que están las anteriores, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, vemos que no ha habido entrada en la parte de en validación, que es un estado que se ha inventado para este Kanban, ¿de acuerdo? Podría ser también, en vez de estar esperando, un nuevo estado en validación esperando a ser acabado. O sea, se está comprobando los criterios de validación, criterios de fin. No hay ningún tipo de aumento en el número de tarjetas. Entonces, se queda plano, ¿vale? Estos esquemas no son complejos de hacer, se puede hacer con una Excel y, obviamente, las herramientas informáticas como Trello con un plugin, ¿vale? Muy sencillo también, te lo permiten mostrar, ¿vale? La importancia es poder luego, con esas métricas, llegar a evaluar que esto significa que todo está fluyendo muy bien, ¿bueno? Flujo continuo equilibrado, todo va bien. Esta era la situación ideal en la que todo fluye, no hay ningún tipo de bloqueos, la demanda es correcta, el equipo de desarrollo o la atención al servicio está haciendo todo de manera correcta no, o sea, no hay ningún impedimento, pues todo fluye perfectamente. Pero puede ser que ocurran cosas como las que hemos comentado, que de alguna manera algo se atasca y la construcción empieza a crecer muchísimo la parte de demanda, el backlog, cuello de botella, ¿de acuerdo? O bien, un equipo saturado, se puede ver que backlog que crece exageradamente de tamaño, ¿de acuerdo? No puede atender, esto es un caso típico de equipo que no puede atender toda la demanda que había. De hecho, no lo hablaremos aquí, por supuesto, pero existen dos figuras muy importantes dentro de un Kanban más organizacional o más complejo, que son el que gestiona la demanda, el Service Delivery Manager, ¿vale? Perdón, el que gestiona el flujo y el Demand Delivery Manager. Tanto el flujo, el manager del flujo, como el manager de la demanda. Tanto poder desactivar el bloqueo o cuello de botella que hay aquí hará que vuelva todo a fluir correctamente, que es como acaba, ¿vale? Pero si no somos capaces de verlo, seremos difícilmente capaces de poder trabajar. Se va, por supuesto, de la charlita, pero para que sepas que existen otros mundos y están aquí, ¿vale? Podemos mejorar muchísimo todo esto. Esto entra dentro de la dinámica de Kanban como capaz de poder estimar, hacer un proceso y luego poder mejorarlo de manera continua, ¿de acuerdo? Vale. Hemos acabado Kanban. Yo creo que, si os parece que queda muy poquito, no queda nada, no podemos hacerlo, me parece. Bueno, no te preocupes, no sé cuánto tiempo Bueno, es que es un poquito, pero vaya, si os parece, puedes. pondremos... No, a ver, lo importante es que se entienda, el Trello es una herramienta para realizar Canva. Si queréis lo ponemos un momentito y lo hacemos, no hay ningún problema, ¿eh? ¿Me estáis viendo? Sí. Vale, tablero Kanban. No sé si veis que esto es Trello te das de alta, puede dedicar 5 minutitos, veis que es muy sencillito, ¿vale? Correr un poquito, pero bueno. Trello permite en todo momento, yo tengo, estos son mis tableros, obviamente estos son los del trabajo, luego están los otros que son más personales. Dentro de personales yo puedo crear un tablero, ¿vale? Lo que me va a pedir es un título, mis tareas de julio. Voy a preparar mis tareas de julio. Creo el tablero, que lo quiero poner de color doradito. Y quiero el tablero. Acá, un tablero Canva. ¿De acuerdo? Está vacío, no tiene ningún tipo de columnas. No tiene columnas. Vamos a crear columnas. Bueno, pendientes. Pendientes. Lista. Con añado lista estoy añadiendo columnas. To do, que es para hacer. Esta ya tiene una importancia para el sistema, ¿vale? Work in progress. Y acabo, down, hecho. ¿Vale? Acabo de crearme mi primer Kanban. ¿Vale? Fijaos, entonces he creado una columna, un estado, como pendientes, puedo empezar a incluir tarjetas. Voy a hacer una de prueba, tarjeta de prueba, y voy a comentar un poco. Tarjeta de prueba. Voy a irme al menú mucho, pero aquí para que no moleste. En el menú, por supuesto, podemos hacer muchas cosas. Tarjeta de prueba la acabo de crear. Básicamente, con el doble clic, con un clic, la abro. De hecho, puedo añadir la descripción. Puedes hacer una descripción toda la manera que quiera, ¿vale? Puedo hacer algo importante, que es poner etiquetas. Etiquetas del estilo, esta es una tarea muy importante, pues en rojo, ¿vale? O incluso puedo buscarle o crear una nueva de estilo
Muy importante. Importante. Rojo. Vale. Bueno, con lo cual, si era importante, era mucho más importante. ¿Vale? Puedo hacer lo que quiera con las etiquetas, pero efectivamente esto es una política explícita. ¿Vale? Todo el equipo tiene que conocerlas. Eso significará que cuando entre una importante, en algún lugar tiene que decir claramente que las importantes hay que tratarlas primero. Puede ser obvio o no. ¿Vale? Básicamente es esto. Checklist es interesante también. El checklist es lista de tareas, lista de subtareas, por decirlo así. Subtareas. Y podría crear pues cositas de estas, ¿no? T1. Estos son elementos o actividades dentro de la propia tarea. Añadir T2. Con lo cual, está diciendo que está, fijaos aquí, tiene dos elementos dentro de la tarea que harán que se cumpla la tarea. Importante también, puedo juntar elementos y puedo poner una fecha de vencimiento. Esto debería estar hecho antes de, si estamos hablando de julio, pues bueno, da igual, de día 30. Podría estar, o podría estar definida para pasar a ser hecha ya. En cualquier caso, guardo y me aparecerá la tarjeta definida con su fecha. Cuando se acerque esa fecha, irá cambiando. ¿Vale? Podría poner tantas tarjetas como quisiera. De hecho, en el momento, el día 30 de junio, que es cuando tengo una serie de cosas a hacer previos a poder tener lista la actividad que sea para poder trabajarla, la pasaré aquí. ¿De acuerdo? De hecho, eso significará, yo puedo establecer políticas explícitas en que las más importantes las puedo poner hacia arriba. Si aquí entra otra importante, la subiré. De alguna manera, yo puedo organizar esto como quiera. Si añado otra tarjeta muy rápida, otra. ¿Vale? Esa tarjeta siempre puede ponerse encima de otra. Hay plugins para activar y no permitir que elementos o columnas con limitaciones de WIP o de tarjetas puedan pasar, pero básicamente con hacer esto a lo mejor es suficiente. Con hacer esto es suficiente, ¿vale? 2. ¿Eso qué significa para mí ahora? Pues que hay un WIP de 2. Aquí no puede más de 2 tarjetas. Acabo de crear otra política explícita. Podría crear todos los elementos que quisiera, ¿vale? Cuando esto estuviera acabado, está en WIP, ¿vale? Y cuando está hecho, hecho, ¿vale? Todo esto que acabo de hacer con la tarjeta otras, o más fácil, podría pasar aquí, aquí y aquí, ¿vale? He pasado de aquí a aquí, está siempre registrado, ¿vale? ¿Vale? De alguna manera está hecho todo registrado, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que está midiéndolo por detrás. No os puedo enseñar realistas porque son privados, pero bueno, lo trabajamos mucho. De la tarjeta, revisad cuando cogéis Trello el concepto de Power Apps, que son los plugins que permiten mejorar muchísimo la apariencia. Pero bueno, para comenzar, donde estamos, que es uno de los principios importantes que hemos comentado, basta con hacerse un pequeño Kanban y ponerse una lista de tareas pendientes. A medida que tengan estas listas para hacerse, ya pueden pasar de uno a la otro, ¿vale? Entonces es interesante que podáis jugar un poquito. Hay muchos vídeos, muchos tutoriales de Trello básico, pero lo importante no es Trello, es una herramienta y muy utilizada, todo estupendo, pero lo importante es un poco esos 4 principios, esas 4 prácticas de Kanban dentro del entorno ágil, Lean, con la cultura y con los principios que hemos comentado, ¿vale? Entonces, en principio, no puedo dar mucho más de una hora, igual la para otra un poco más larga más adelante, si os animáis o si se considera, pero bueno, yo creo que hemos cumplido un poquito el objetivo. Y perdonad lo justo del tiempo. Está perfecto, Gabriel, mil gracias. A ver si tenemos unas preguntas aquí que podéis ya aprovechar, aunque estamos un poco fuera de tiempo, pero no pasa nada. Si tenéis alguna pregunta interesante para nosotros, un comentario, a lo mejor ya habéis utilizado la herramienta o habéis empezado la metodología y sería interesante compartir con nosotros y aprovechar de tener a Gabriel con nosotros para comentarlo, ¿no? Tenéis el chat o las preguntas. Y si no, pues no sé, me parece que tienes, te has dejado tu contacto ahí. Sí. He dejado mi contacto, pero bueno, yo estoy fácil en LinkedIn, me encuentro enseguida porque Gabriel Monreal de Grupos. Se va a aparecer rápidos. Correcto, el perfil lo has puesto tú aquí. Ya también está mi perfil Mal. en Malt, que hay que mejorar un poquito, de Luis, que estoy detrás de tal. Pero bueno, al principio
por favor, lo que tengáis, y perdonad la rapidez, pero de los tiempos no soy capaz de medirlos en una hora Ha todavía. sido muy bueno y bueno, mil Bueno, gracias. De todos modos, como hemos dicho, está grabada la sesión, así que podéis volver a verla. Y os he pasado también el enlace de las Smart Academies para las próximas y os animo también si queréis dar una charla y probar la experiencia, compartir vuestro expertise, sí, pues es duro, ¿eh? Es duro, es duro. No te quedas tú que no es es un duro, reto. porque quieres. Es correcto, es correcto. Bueno, pero bueno, esa experiencia hay que tenerlas también, está Eso claro. es, eso es. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por participar y particularmente a ti, Gabriel, por estar con No, nosotros. encantado, Y encantado. estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias a todos por venir y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.